Bueno, hoy estamos aquí con Hugo. Hugo es un muy buen amigo mío y en diversas conversaciones que hemos tenido han salido temas acerca del trabajo. Y bueno, le había contado algunos de los retos que tengo en mentorías con ingenieros y no sé, Hugo es una persona con la que me gusta discutir ese tipo de retos, así que nos animamos a hacer un podcast, tener una pequeña conversación acerca de los retos que tenemos usualmente en el trabajo. Y bueno, hoy estamos con él aquí y vamos a estar hablando de trabajo, pero antes quiero que les cuente un poquito de él. Hugo, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de quién eres y qué haces. Hey, bueno, mi nombre es Hugo, gracias Antonio por la invitación. Siempre me encanta conversar sobre esos temas, entonces, nada, ¿qué les puedo contar de mí? Mm, que soy una persona enamorada por el desarrollo humano, como la capacidad como humanos que tenemos en transformarnos y vivir vidas más felices y más propensas al bienestar en general. Eh, sí, creo que eso podría decir de mí. Está bueno, ¿nos quieres contar un poquito del trabajo que has estado haciendo los últimos años antes de que entremos en el tema? Sí, bueno, creo que se ha como centrado en varias áreas, ¿no? Estoy, por un lado, desde el coaching, desde acompañamientos individuales, principalmente en temas de productividad. Es que tuve grandes problemas de procrastinación. Para los que no conocen la palabra procrastinar es aplazar lo que uno quiere hacer y aplazar y aplazar. Y bueno, me llevó a un punto donde me tengo que salir de aquí y empecé a probar soluciones conmigo, con otros y bueno, ahora ayudo a personas a que puedan reconectar con una parte, con su parte más productiva, pero también encontrando un equilibrio entre, porque luego lo llevé también al otro extremo de trabajar cada vez más y estar como, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué estamos haciéndonos eso? Eh, y ahora pues ayudo también en esa transición de encontrar un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Y eso es una rama. Hay otra rama donde soy project manager, ayudo a entonces lo mismo, pero no solo desde un individuo, sino que desde la organización de un proyecto, un evento, a organizar el flujo de trabajo, mejorar la comunicación en equipos remotos y asegurar que sí, todo el mundo esté como con expectativas alineadas y que ojalá las cosas, tratar de hacer lo posible para que las cosas salgan bien. Y creo que la tercera rama estaría como en ya proyectos más basados en desarrollo personal, en conocerse desde el mindfulness principalmente y varias otras herramientas para aprender a conocerse y conectar mejor con otros. Súper, me encanta. Está buena esa presentación y de hecho creo que con esa presentación me deja transicionar un poco al tema del que vinimos a hablar hoy. Una de las razones por las cuales creo que es interesante hablar esto contigo es porque creo que tu experiencia te ha permitido conectar con otra gente, hablar con ellos, reconocer los retos que están atravesando. Y es algo muy similar a lo que yo he estado haciendo los últimos meses. Y básicamente parte de lo que hago es hablar con ingenieros. Es parte de lo que estoy haciendo desde Latam Engineer. Y hay una conversación que se ha estado empezando a repetir constantemente. O sea, cuando digo constantemente es, puedo haber hablado con 15 ingenieros los últimos meses y escuchar la misma conversación en diferentes formas. Y dije, oye, qué genial sería poder hablar esto con Hugo, que es alguien que usualmente tiene perspectivas diferentes y disruptivas con estos temas. Entonces, por eso estamos acá. Ahora, ¿cuál es el tema? Básicamente, cada vez estoy viendo más ingenieros aburridos de su trabajo, que dicen, oye, realmente lo que estoy haciendo no me gusta, no estoy teniendo el impacto que quiero tener. Algunos de ellos quisieran renunciar y decir, quiero tener un poco más de flexibilidad, quiero emprender, em, quiero explorar cosas que sean más afines a mis gustos, pero se ven limitados por los temas financieros. Mm, Eh, y terminan trabajando solo por el dinero. Y al mismo tiempo eso les genera este conflicto emocional existencial donde es como, hey, realmente esta es la vida que quiero.
Y bueno, alrededor de ese tema hay un montón de aristas, pero esa conversación es la conversación que he tenido con un montón de ingenieros los últimos meses. Y bueno, no sé, quisiera, ya pongo eso ahí sobre la mesa y quisiera saber cómo, qué son los primeros pensamientos que te llegan respecto a este tipo de retos que la gente tiene. Uf, interesante, sí, también es algo que he escuchado, incluso fuera de la industria de ingenieros, como esa falta de satisfacción en el trabajo, ¿no? Como que escucho principalmente como que nuestra generación y la que sigue más aún de pronto todavía está buscando algo más. O sea, es como no basta, no me basta con ir a un lugar, cobrar mi sueldo y regresar a casa. O sea, es como, no. Yo quiero que eso tenga sentido. O sea, quiero encontrar satisfacción en mi trabajo. Y me parece pues muy válido porque cuando no hay otras opciones, cuando es un modo sobrevivencia, pues sí, en la sobrevivencia es como, bueno, ¿qué hay que hacer para sobrevivir y ya? Pero creo que estamos, pues muchos, ya estamos en otra fase, ¿no? Donde ya la sobrevivencia parece alcanzada y entonces ahí es donde llegan temas un poquito más profundos, ¿no? De, uy, ¿qué estoy haciendo acá? Y me pregunto, no sé, esas personas con quien hablaste, como que venían con una pregunta o con algo que están buscando. Mm, está bueno, está bueno. Yo no sé si hay una pregunta puntual que con la que hayan llegado. A ver, básicamente, y me incluyo en ese listado de personas, yo creo que todos llegamos aquí simplemente como una acumulación de cosas, como empiezas a trabajar, lo estás disfrutando y de la nada lo empiezas a disfrutar cada vez menos. Y pasan los años y es como, yo no sé si algo está bien, como que te empiezas a sentir raro y no te empiezas a sentir cómodo. Al menos así lo viví yo. Y creo que también la gente que ha estado observando llega a la misma situación. O sea, algunos de ellos como que empiezan a dejar de disfrutar lo que están viviendo, el trabajo que están haciendo. Y creo que el mayor cuestionamiento que empiezan a tener es como, de, ¿realmente esto es lo que quiero para mí? Mm. Algunos tienen más claro ese cuestionamiento, otros ni siquiera saben que realmente qué es lo que está pasando con ellos, simplemente dicen como, me siento un poco raro, como esto no se siente bien. Eh, y bueno, eso es parte de cómo he tenido ese tipo de conversaciones y las he visto. Algo que me causa curiosidad de todo esto es, ¿qué hace uno cuando está en ese punto? Como, no sé cómo lo has vivido tú, porque creo que parte de tu experiencia también implicó recorrer parte de ese camino. Sí, sí, yo creo que recorrí como los dos extremos de inicialmente un extremo de no trabajo en lo que no me genera satisfacción, como que mi tiempo es limitado, me enfoco en lo más esencial y en eso eh, llegar a un cierto nivel, o sea, aunque la intención era pues podía ser valiosa, realmente me llevó a una rigidez que no me permitía conseguir clientes. Eh, Mm, Porque era como yo quería ofrecer algo demasiado específico a un público demasiado específico y entonces no había mercado, no lograba armar el mercado para lo que estaba ofreciendo. Entonces, creo que me llevó sí, al extremo opuesto de, bueno, pues no, estoy teniendo dificultades económicas y me tocó pivotear. mm, Entonces, en este pivotear, ahí llegaron, o sea, ahí me siento muy identificado con algunas de las cosas que estás nombrando ahí, de las conversaciones con los ingenieros, de estar como, ok, ahí llega un cliente con un proyecto que no entra dentro de porque incluso cuando me abrí, pero dije, bueno, voy a montar una oferta más amplia, pero que me permita desarrollar mis habilidades, me permita como que todavía tenga algo de foco y llegaron clientes fuera de este foco y es como, bueno, pues ahora hay una necesidad de dinero que hace que vamos a trabajar con esos clientes
Y, y sí me han llegado dudas como de, ¿será que este proyecto, o sea, ha pasado que era como, bueno, hay proyectos que ya entran fuera de mi límite ético y es como, no, ahí no entro, pero creo que los más difíciles han sido más como de los intermedios, ¿no? Como de, no es donde quiero estar. Y ahora todavía siento la resistencia, eh, pero también han sido un puente para otras cosas. Y entonces también logro ahora conectar con algo de satisfacción con esos proyectos, porque primero fueron los que me llevaron a experimentar la apertura que estaba empezando a cultivar, que yo me abrí como en un rendirme, ¿no? En un, hey, ya, ahora sí, ya necesito dinero, ¿qué proyectos hay? Ujú. Y que esos proyectos hayan surgido, eh, sí me ha generado fricción, pero ahora también los veo como, wow, esos son los que me permitieron tener la experiencia que luego me permitieron llegar a otros proyectos más Mm, alineados con lo que buscaba. Entonces, lo, lo que veo ya en retrospectiva es bastante impaciencia de mi lado, no, de querer como no, que la racha de mi carrera sea una continuidad de sentido y mm, de alineación y todo, y ver que la realidad del mundo pues a veces no es tan bonita y perfecta y luego, bueno, pues hubo otros movimientos que no esperaba, pero esos fueron mucho más fructíferos que la rigidez inicial de mi forma de servir tiene que ser así. mm, Entonces, y ahora lo veo siento que lo veo con más fluidez. Como que si llega un proyecto es como qué tan alineado está con lo que quiero para mí, para el mundo. Eh, un poquito, bueno, un poquito normalmente no es suficiente, pero tiene otros incentivos que me van a ayudar a desbloquear nuevas oportunidades. Bueno, pues de pronto lo podemos considerar. mm, Cómo recibo este proyecto sin, sin perder la energía y el tiempo para seguir metiendo la energía a mi foco central, pero eso me puede también financiar esa búsqueda. Entonces, ya lo veo más como mm, encontrar un equilibrio con lo que uno tenga, no con las expectativas mm. utópicas de cómo debería ser el mundo. Oye, eso está muy interesante porque lo que estoy escuchando es que arrancaste siendo muy inflexible, muy rígido y con el tiempo aprendiste como a balancear un poco eso, como bueno, y también a pensar de manera un poco más holística, con mayor perspectiva, como de, oye, quizá esto que estoy haciendo no es lo que quiero hacer, pero esto me está dando, por ejemplo, las habilidades que me van a habilitar otro tipo de proyecto el mañana, o de pronto a veces no son habilidades, a veces son temas financieros. Y es como que aprendiste a balancear eso, eso es como gran parte de lo que estoy escuchando y aprendiste a ser paciente también. Sí, sí, creo que hay un momento, por ejemplo, donde tuve rencor, perdón, mm, tuve rencor porque estuve en un proyecto donde siento que me están pagando muy mal Ujú, y realmente había dinero en ese proyecto. O sea, como que ok. las personas que me invitaron al proyecto sí están ganando muchísimo más que yo. Mm, y sentía que estaba aportando algo significativo. Realmente les ayudé a hacer despegar el negocio, básicamente. Entonces, era como que al principio sentía, sí, como una injusticia y una Mm, rabia. Y, y creo que el trato pudiera haber sido distinto.
Pero otra vez es un mundo ideal donde la gente es generosa y justa y tal. Em, como lo, como lo veo ahora también es como, perdón, me tengo que tomar algo. Mm, es, lo cierto es que yo tenía casi nada de experiencia en esa época. Mm, Entonces me propusieron una oferta para alguien que no tiene casi nada de experiencia. mm. Eh, entonces, como esta oportunidad me permitió luego generar otras oportunidades que más que sobrecompensaron la falta de remuneración de este proyecto. Entonces, al final, ¿cuánto me remuneró este proyecto? ¿Lo que cobré en esa época o el Claro, efecto ganaste en compuesto, experiencia. Ujú. o el efecto compuesto de todo eso, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que poder tener esa perspectiva de cómo eso es parte de un todo Mm. y qué habilidades o qué necesito desarrollar para estar en el lugar donde quiero estar. Eh, ¿Sabes? Y yo creo que eso es súper difícil de entender, porque es el tipo de cosas que uno solo aprende con el tiempo. Yo mm, creo que puedo identificarme con eso que están mencionando, en el sentido de que al inicio de mi carrera yo fui muy acelerado. Nomás hace poco estaba hablando acerca de lo duro que fue para mí cultivar la paciencia. Y yo en promedio duré 6 meses en cada empresa en la que estuve los 3, 4 primeros años. Y fue una mezcla de quiero crecer, quiero un poco más de plata, etcétera. Pero también partía de un sentimiento de quizá, no sé si de injusticia, pero sí era un sentimiento no muy positivo, que decía básicamente como, hey, yo quiero más. Y cuando yo digo yo quiero más, era yo ignorando todo lo que ya estaba obteniendo. Y te doy un ejemplo. Eh, Empecé con el bootcamp de Data Engineering hace un par de meses. Y parte de lo que estoy haciendo ahí también es contar historias de mi carrera. Y hay una experiencia en particular y yo pensé que no me había servido para nada en mi carrera. Y esa fue la experiencia de la que más hablé durante el bootcamp. Y para mí fue como, oh, wow, ok, me tomó como 8 años darme cuenta lo valioso que fue esa experiencia, pero en ese momento no lo podía reconocer. Y eso como que eso me llena de mucha paz ahora, pero claro, tomaron 10 años poder llegar a ese punto donde puedo reconocer lo que hace 10 años no podía reconocer. Así que creo que resuena mucho con eso que estás diciendo y creo que muchos ingenieros están ahí, muchos ingenieros están en ese punto donde les cuesta reconocer un poco lo que ya están obteniendo, solo pueden ver lo que les falta. ¿Qué hace uno ahí? ¿Qué piensas? sí, es complejo esa tendencia, ¿no? O sea, creo que es una tendencia muy humana de ir buscando qué más, qué falta, como hacia dónde dirigir la acción. Tal cual. Y pues por ayudar a gente a dejar de procrastinar, como que trabajo con mucha gente que ya tiene un nivel de productividad suficiente como para poder tener bastantes frutos y, y muchos siguen muy enfocados en los frutos que faltan. Mm, Eh, entonces, como, pues yo trato constantemente en mi vida y en mis acompañamientos como de también volver a un estado de gratitud, ¿no? Como de decir, hey, por ejemplo, uno que me encanta es como cada día antes de acostarme, como cuál fue lo más bonito que pasó hoy, o cuál fue el mayor logro de hoy, o tal. Y, y muchas veces me sorprendo demasiado, como, wow, cierto que eso pasó. Y el otro día tuve como una cita médica donde salieron como unos resultados súper buenos y fue como, o sea, hoy me acaban de decir que mi salud va mucho mejor de lo que me imaginé y se me había olvidado este hecho que fue hace unas horas. O sea, es como,
O sea, si estuviera ya en un hospital así, pues toda mi vida sería el hospital, pero es como no tengo que pasar por ahí, entonces, no, pues olvidemos eso y miremos qué me falta laboralmente o qué me falta en Mm, relaciones, ¿no? Em, entonces siento que el antídoto a eso está muy en momentos de gratitud, como el journaling, por ejemplo, ¿no? De ujú, escribir como al despertarse, como tres cosas que valoras de tu vida, de lo que está presente en este momento, o al acostarse también lo mismo, ¿no? De estar como reflexionando sobre, bueno, que salió bien. Para ponerle un contrapeso, porque si ya están llegando mm, los pensamientos de, no, quiero eso, tal, 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 pues esos pensamientos van a estar. Pero ujú. si se le pone este contrapeso de, sí quiero eso, y también estoy muy agradecido de ya estar donde estoy, eh, también nos llega a manifestar desde otro lugar, ¿no? Mm. Sí, reconocer lo que ya uno tiene. O sea, todo empieza por ahí. Sí. ¿Tú cómo vas con ese tema de querer más versus aceptar o reconocer lo que ya tienes? Yo creo que ha sido un camino difícil, donde apenas este año empecé como a tener algunos avances significativos, por así decirlo. Em, si me voy un poco más al pasado, creo que cuando escucho las historias de algunos de estos ingenieros, o sea, realmente las puedo sentir muy cercanas porque es la historia mía también de alguna manera. Eh, Creo que para mí, y lo que estoy observando en esta gente también, es que cuando estás en este ciclo de, hey, no disfruto esto, el trabajo que estoy haciendo no me llena, el impacto que estoy teniendo es ayudarle a esta gente que venda un poquito más y que haga más plata, eh, como que todo eso empieza a contrastar y te mete en un ciclo de negatividad súper difícil donde es difícil apreciar lo que tienes al frente. Como que haber estado en ese punto años atrás, lo he encontrado como un estado de borrachera de alguna manera. Es como, hey, me quiero salir de acá, pero a veces es difícil salirse, o sea, yo no me puedo sacar de un estado de borrachera solo queriendo. A veces es paciencia. Y eso creo que no lo entendía hace años atrás. Ahora como que hay momentos donde llega ese sentimiento de, uy, quiero más, quiero hacer esto. Podría estar explorando este otro proyecto que ahora no estoy explorando. Em, pero es como, bueno, oye, quizá más bien tratemos de apreciar lo que está sucediendo en estos momentos y que, o sea, a pesar de que esta situación no es la situación de preferencia mía, ¿qué puedo sacar de bueno en eso? Y eso que te acabo de mencionar se ha convertido en en un mantra los últimos meses, donde me he puesto en situaciones incómodas, donde yo digo, bueno, preferiría estar haciendo otra cosa, pero es como, bueno, a pesar de que no es mi situación de preferencia, ¿qué de bueno puedo sacar? Y a veces eso me ayuda, y a veces simplemente tengo que aceptar que odio lo que estoy haciendo, odio la posición en la que estoy y aquí vamos a estar metidos un par de semanas y listo, y ya está. También ha sido mucho aceptar, no pelear, porque creo que a veces lo que hace más difícil salir de este tipo de estados es cuando uno empieza a pelear con uno mismo. Es como, oye, bueno, no quiero este trabajo, pero tampoco sé qué quiero, y comienzas este ciclo de, pero es que no sé qué quiero, es que yo nunca he sabido qué quiero, es que bla, 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 y comienzas como a construir una historia encima de otra historia y te terminas armando la bola de nieve que hace todo negativo. No sé, así lo he vivido yo. ¿Y tienes algunas prácticas de cuando estás en un estado así de para volver al punto más como de aceptación? Ha sido caótico. Hay prácticas que funcionan y hay prácticas que no. De hecho, hay una historia que quiero compartir ahí porque la conecto con algo que hablé con un ingeniero, pero ya enseguida voy a esa historia. Si hablo de prácticas puntuales, pues algunas veces me sirven y otras veces no me sirven. Por ejemplo, hacer journaling definitivamente me ayuda mucho, tratar de entender cómo me siento, tratar de hablar con otra gente. Definitivamente, los buenos amigos con los cuales puedo tener conversaciones existenciales, definitivamente con ellos
voy y los busco. Un ejemplo fue la conversación que estábamos teniendo ayer. O sea, definitivamente cuando creo que he aprendido a pedir ayuda. Ese es una de las mayores prácticas subestimadas que estoy aprendiendo a integrar. Y es como, oye, de aquí no tengo que salir solo, de pronto pedir ayuda a veces es útil. Entonces, definitivamente, creo que esas son algunas de las primeras que llegan a la cabeza, como hacer journaling, hablar con personas, pedir ayuda. Luego, fuera de eso, he implementado y practicado muchas cosas y a veces de las cosas caóticas salen cosas muy buenas. Y aquí tengo una historia. Yo creo que una de las temporadas más complejas que yo tuve a nivel personal y a nivel de trabajo fue para julio del año pasado. Eh, sí, en el periodo de mayo, julio, agosto. Y cuando estoy teniendo retos me gusta viajar, así que me fui a Argentina, que es uno de mis países preferidos. Y en intentar hacer algo que leía en un libro, que era como haga un autorretiro, váyase usted solo a un lugar donde nadie lo conozca, donde usted no conozca nada, vaya, métase por allá solo y esté con usted mismo. Para mí eso es una de las cosas más transformadoras que he hecho, pero también más duras realmente. Y bueno, llevaba 2, 3 días ahí metido en este apartamento, estaba haciendo un frío increíble porque eso fue la temporada de otoño, eso fue en Mendoza y el apartamento no estaba muy bien aislado térmicamente. Entonces era una mezcla de lo duro emocional, pero también lo duro del clima. Y ya había probado todo, o sea, escribí un montón de cosas, hice un montón de journaling, había hecho un montón de cosas y aún así me sentía súper mal. O sea, es como, hey, estoy en el hueco, diríamos, metafóricamente hablando, y es como, no sé qué hacer. Eh, y en toda esa mezcla, tormenta de pensamientos, se me ocurrió alquilar una bicicleta. Y para mí esa es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Wow. Eh, y alquilé una bicicleta y literalmente lo único que hice fue como alquileres de bicicletas, fui, busqué la bicicleta en un lugar medio peculiar que tuve miedo de dejar mis datos de tarjeta de crédito porque yo decía, y esto parece como medio informal y yo dando mi tarjeta de crédito aquí, pero yo dije, bueno, ya está, quiero la bicicleta. Eh, y estuve toda esa tarde en la bicicleta y me fui a un parque y al día siguiente volví a salir en la bicicleta y estuve las 24 horas que pude, lo más que pude, estuve en esa bicicleta. Y a mí esa historia me enseñó algo muy bonito, y es que a veces yo me enfoco en prácticas como, mira, la práctica de journaling, o mira, esto es lo que funciona, prácticas probadas, como, mira, tal persona dijo esta práctica, la voy a probar. Pero ahí descubrí que a veces simplemente mirar qué necesito y no importa si eso es extraño, o sea, yo creo que cada vez que cuento esta historia la gente queda como una bicicleta. Yo sí, o sea, me sentía encerrado, quería salir, y como que me enseñó a aprender a simplemente, a veces hay prácticas que son temporales y son muy puntuales y son cosas extrañas y permitirse uno hacer eso a veces trae un poquito de felicidad y hace que las cosas sean un poco más ligeras. Así que bueno, esa es otra práctica. Aprendí a hacer cosas extrañas en momentos de mucha adversidad, por así decirlo. Wow, no, pues eso es mera práctica, o sea, reconocer tus necesidades y decir, eso es importante, vamos por eso. O sea, y mira, lo nombras como una decisión así súper importante en tu vida, entonces, sí. Tal cual. Sí, no, definitivamente. Yo lo que creo que a veces es difícil, y eso es algo que a menudo hablo con los ingenieros, y esta charla, o bueno, esta historia salió en una mentoría que tuve con alguien. Yo le decía, a veces para uno es difícil aprender a identificar lo que uno necesita y permitirse, porque también se trata de permitir. O sea, yo, por ejemplo, muchas veces sé que necesito, pero no necesariamente me permito acceder a ese tipo de cosas. Ejemplo, la bicicleta o pedir ayuda o hablar con alguien o alzar la mano y decir, hey, no estoy disfrutando de esto. Entonces se trata mucho de permitirse. Y un reto que veo en los ingenieros es eso, aprender a identificar las necesidades. Me pregunto cómo has aprendido tú eso. A observar mis necesidades. Sí,
Mm, no sé, creo que algo que me ayudó mucho es que vi un modelo de un man que se llama Max Neef, que tiene como un poquito como si fuera las necesidades de Maslow, pero un poquito más detallado y lo siento más cercano sí, como un poquito más específico. Y yo vi esas necesidades y fue como, wow, o sea, porque son necesidades universales, como Ujú, todos tenemos esas mismas necesidades. Y me di cuenta que algunas de esas no las estaba atendiendo para nada. O sea, era ujú. como, ok, si eso surge en mi vida, pues se cumple mi necesidad, pero si no, es como, ya, mientras que hay otras necesidades como fisiológicas o, bueno, tengo hambre, pues resuelvo. O sea, Mm, cocino algo, como y ya, y eso está como muy clara la relación necesidad-acción, pero como que en algunas está como vacío total, como que escucho la palabra y es como, belonging, como es pertenecer, ¿no? Como sí, sentido de pertenencia. la necesidad de pertenencia, es como, sí, sí, tengo esa necesidad. Pero no sé, no sé cómo llegar ahí. Ah, Entonces creo que me ha abierto un poquito a esa curiosidad y a ese darse cuenta también. Sí, tengo esa necesidad y es recurrente y ya la veo en varios aspectos, entonces como que esa observación me mm, puede llevar como a decir, ok, ahora voy a hacer mi lista de tarea para la semana, eh, ujú. quiero que mis necesidades estén incluidas en eso. Eso en planeación, como priorizo Claro, mi como vida. cosas que tienes que suplir. Exacto. Y es como, hay cosas que tengo que suplir externamente, pero hay cosas que tengo que suplir internamente. Y si no suplo lo que está internamente ahí, o sea, no voy a suplir lo de afuera, va a llegar procrastinación, va a llegar, o sea, me voy a autosabotear de una forma u otra porque mi cuerpo me está diciendo que hay otras necesidades ahí. Entonces ahora digo, sí o sí, me conviene escucharlas y me van a ayudar en el resto también. ¿Sabes? Hay algo muy interesante en escuchar eso. Cuando escucho eso ahora como que lo siento más cercano, como sí, es cierto, hay necesidades que uno tiene que suplir, pero si hablas con el Anthony hace 5 años atrás, es como, no, usted simplemente se empuja, usted es estoico, usted tiene que estar bien donde sea que esté. Y eso me hace pensar mucho en el arquetipo ingenieril, o sea, muchas veces como ingenieros, o es lo que he notado, hay gente, no estoy diciendo que todos sean así, solo que cuando veo la mayoría estamos ahí, como que a veces uno está tratando de que el trabajo supla todo. Y eso lo veo mucho en las charlas que tengo con la gente y es, hay gente que dice, estoy aburrido y quiero trabajar, pero es que este trabajo es muy aburrido y es como, no, realmente suena como que hay algo que está pasando en tu vida y como que estás teniendo tiempo libre y estás tratando de que el trabajo supla eso, pero claro, es que le estás poniendo mucha responsabilidad al trabajo. Sos una persona, o sea, eres más que un solo trabajador, o sea, hay un mundo de cosas allá afuera que tienes que suplir y a veces siento que al menos la industria tech se enfoca mucho en el trabajo y se nos olvida que existe una vida más allá del trabajo. Y eso supongo que conecta con el tema de necesidades, porque hay necesidades que el trabajo no va a suplir. No sé qué piensas de eso. O sea, como que sería usar el trabajo para tapar otros aspectos de cosas que están ocurriendo. Ese es un mecanismo que he visto, utilizar el trabajo para tapar otras cosas que están como huir, un mecanismo de vida, como, oye, están pasando estas cosas en mi casa, las quiero ignorar, me voy hacia acá. Y es como, no importa qué tanto te quieras meter en el trabajo, eso nunca se va a ir de ahí. Pero también como una manera de querer que el trabajo te dé eso. Y es como, por ejemplo, muy a menudo escucho a personas, y ahí me incluyo yo también, que dicen, oye, lo que pasa es que me siento aislado, no tengo con quién hablar. O sea, trabajo remoto, mi equipo está en Estados Unidos y no, y en esta ciudad no tengo muchos amigos. Mm. ¿Qué hago después del trabajo? Hay gente que quiere seguir trabajando y lo intenta, pero es como, no, es que no hay trabajo. Sí, claro, pero es que se supone que a las 7 de la noche no deberías estar trabajando. Hay una vida que tienes que construir fuera del trabajo también. Y muchas veces fallamos en eso. No, no, sí, no sé qué pienses. Sí, es interesante. Creo que nunca he llegado a este extremo
porque para mí siempre me ha parecido que una vida, mm, la vida que quiero tener es balanceada de cierta forma. Ujú, Sí me gusta a veces la adrenalina de estar totalmente metido en algo, inmerso y estar como eh, 12 horas después, como estar como, wow, estuve en una mega burbuja, pero la gocé, como que fue como... eh, pero no me ha pasado de estar así durante semanas o meses o como al punto de desatender el resto de mi vida. Con el punto que sí más conecto es como como, no hace, o sea, sí hay que esforzarse para llegar al punto y como de perder sensibilidad por decir como, bueno, no soy flojo, voy a seguir, hay que cumplir con eso. ujú, Mm, y he usado esa técnica también en el pasado como una forma de sostener mi yo productivo. Es como, soy productivo en este momento, hay un principio de reto que está llegando, pero si sigo corriendo, entonces puedo atravesar eso y seguir haciendo. Y funciona. Em, lo que me di cuenta más adelante fue que funciona, pero a un costo. claro. Eh, el costo en su mayor expresión puede ser un burnout, Ujú, pero puede ser una versión mucho más sutil de eso. Puede ser simplemente un, un odio hacia uno mismo. Es como mm, desarrollar un rencor con uno mismo porque es como, hey, me acabas de abusar. O sea, ya no tenía energía, mi cuerpo me lo estaba empezando a mostrar y me autoengañé para seguir haciendo. Entonces, creo que si pasa de vez en cuando es como, bueno, pues otra vez ayudar a la productividad y tal, pero de, o sea, yo ya evito pasar por ahí lo más posible porque es como, hey, al final eh, quiero estar bien en ese camino. O sea, ujú. si cumplo con mi lista de tareas y me ha pasado una cantidad de veces de estar como, tengo puros chulos ahí de todo se cumplió y no estoy satisfecho. Entonces, ¿cuál es el punto? Mm. Sí, es súper complejo cuando logras alcanzar todo lo que te propones y aún así no obtienes ese sentimiento de eso se siente bien, sino que Mm, antes dices como, ah, eso está extraño, no se siente bien, cuando pensé que se iba a sentir bien. claro, totalmente. Oh, Em, sí, me pregunto, o sea, como tú has tenido como eso de meterle todo al trabajo y pues, o sea, bueno, ya me has contado cositas, entonces como, pero no sé si hay algo que quieras compartir ahí. no, sí, yo creo que sí, o sea, definitivamente varias personas que han seguido mi trabajo se dan cuenta que cuando hablamos de burnout, por ahí también pasé, tuve una historia bastante significativa ahí definitivamente. Sí, o sea, básicamente hace un par de años tuve ese trabajo súper, hiper, mega genial, donde me dieron autonomía, donde me dieron todo lo que estaba buscando. Y yo, pues qué genial. O sea, se juntó el hambre con la necesidad, porque eso es justamente lo que yo estoy buscando. Y empecé a trabajar como loco. La verdad, empecé a trabajar como loco. Siempre cuento de que día promedio era de 12 horas, a veces eran 16 y todo el mundo me dice, oye, pero ¿cómo hace uno para trabajar 16 horas? Yo es como es sencillo, usted se levanta, se baña y se sienta en el computador. Y luego para comer se para de a 15 minutos y sigue ahí hasta las 10 de la noche y suma y verá que le da 16. Y es como, hoy que miro eso hacia atrás, sobre todo hoy que estoy ya en otro punto diferente, es como, pues, yo estaba loco, ¿qué estaba haciendo yo ahí sentado 16 horas en un computador trabajando? Y esto no demoró 3, 4 meses, estos fueron 2 años realmente. Y fue demasiado loco, realmente fue una experiencia bastante transformadora, porque creo que lo que hizo que esto fuera transformador fue el hecho de, hey, se supone que me debería estar sintiendo bien y no me estoy sintiendo bien. Esto es extraño. Y ahí hay dos cosas que pasaron, por ejemplo. Yo empecé a trabajar en esta empresa en mayo.
Y en diciembre, o sea, 7 meses después de que estaba trabajando, hicieron un evento en la empresa y yo me gané este premio, me gané 2 premios, recuerdo. Uno que era el más creativo y el otro no recuerdo cuál era. Creo que uno era uno con agradecimientos, algo por el estilo. Pero en fin, me gané 2 de esos premios y ahí se sintió súper genial, pero se sintió un poco raro también. Pero creo que ahí lo alcancé a disfrutar más. Un año después de eso, me volví a ganar otro premio y fue el de The Most Impactful, como el que más impacto había generado y esa vez sí se sintió feísimo. Fue como, oye, no, esto no se siente bien, me están dando un premio, pero yo no me siento bien. Y para mí eso fue un momento muy contrastante, porque creo que lo conecto con lo que estás diciendo de cuando alcanzas todo lo que quieres, pero no se siente bien. Es como, no, estoy muerto de la ansiedad, no puedo dormir bien, tengo insomnio, estoy súper enfermo del estómago, de la espalda, me duele, muevo el cuello a la derecha y me duele, lo muevo a la izquierda, me duele. No se siente bien. Y creo que eso fue lo transformador, el haber alcanzado todo lo que quería, entre comillas, y darme cuenta que eso no era lo que quería. Eh, entonces creo que resonó mucho con eso que estaban mencionando ahora y creo que eso fue una experiencia demasiado transformadora para mí y muy útil. Aquel día de manera jocosa con un ingeniero justamente estaba hablando, le estaba diciendo, yo creo que todo el mundo debería quemarse al menos una vez en la vida. Era un No sé chiste, si la pues, forma que pero te quemaste tú, pero bueno. sí, tal cual. Pero creo que lo que estoy tratando de decir es que los momentos retadores también son buenos. A veces, porque los momentos retadores te ponen a mirar para otros lados que de otra manera no mirarías. Entonces, bueno, esa es parte de mi historia de burnout, de quemarme. Me pregunto si tú has tenido una, porque eso creo que sí nunca te lo he preguntado, si has tenido una historia, un momento así que tú hayas dicho, o sea, ya, o sea, aquí se acabó esto. Sí, no sé si hay algo que llega a la cabeza. No, no lo llamaría burnout. Creo que no llegué, bueno, tampoco tengo tan clara la definición de a partir de qué momento algo empezó a ser un burnout. Ajá. Pero sí he tenido como ese momento de, sí, de salir de un coaching y estar como, uff, porque estoy trabajando tanto y porque estoy ayudando a otros a trabajar tanto. Mm, Como, como ya también sintiendo un cansancio mental y físico y estar como enganchado a algo em, y decir, hey, o sea, o sea, ¿por qué estamos trabajando lo mismo si somos mucho más productivos que antes? O sea, si somos 3 veces más productivos, podríamos trabajar el tercio de horas. O sea, ¿por qué estamos trabajando las mismas horas? ajá. Em, y sí, creo que fue como el primer momento donde dije, hey, quiero una experiencia distinta y me inscribí a un retiro de meditación en silencio de 10 días. Eh, Ok. que era un paso, pues una experiencia bastante distinta, de hecho, pues de estar sentado a meditar sin hablar durante 10 días. Pero creo que me pudo traer perspectivas que hasta el día de hoy me están ayudando a cada vez estar más cerca de este equilibrio que he estado Mm. buscando. ¿Cuáles son las 3 cosas que crees que te dejó ese retiro? Ahora que mira en retrospectiva. Wow, yo siento que eso merecería otro episodio completo del podcast. Pero a ver, o sea, creo que el primero fue aprender a escucharme. Ok. Em, Constantemente estamos teniendo pensamientos. Hay frases que llegan a nuestro cerebro mientras estamos teniendo esta conversación. Hay una conversación desde las palabras que estamos intercambiando, pero hay otra conversación desde los pensamientos que están surgiendo. Salimos de esa conversación y los pensamientos siguen, entonces la conversación sigue.
hay una conversación interna que está ahí siempre. Eh, este retiro me ayudó a escuchar ese diálogo, como no como estoy viviendo mi vida y de vez en cuando tengo pensamientos, sino que parar todo y ver que los pensamientos siguen. Y días después siguen ahí. Es como, sigo pensando en mi trabajo, estoy sentado en un cojín de meditación desde hace 3 días. O sea, Ujú, o sea, ya como que empecé a verlo de una forma un poco absurda también. Es como, ¿qué es esta máquina de generación de pensamientos? Eh, y empezar a ver patrones en esos pensamientos también, ¿no? Como que son muy cíclicos, que se ujú. repiten, se repiten. Mm, entonces, esa escucha para mí wow, me ayudó a entender el ser humano que soy de cierta forma. Es como, ok, esos son los pensamientos que van guiando mis acciones, mi forma de vivir, mi todo. Em, entonces, eso definitivamente creo que fue como lo más valioso. Podríamos hablar de muchos temas más, pero ya a mí fue una razón suficiente para decidir, ok, creo que la meditación va a ser una práctica que quiero incluir en mi vida. Sea, y es muy interesante porque algo que a menudo hablo con los ingenieros es el tema de lo difícil de nuestra práctica o lo difícil de nuestra profesión, es que es una profesión netamente mental. Por Mm, ejemplo, la persona que trabaja en construcción o que trabaja en un lugar físico atendiendo, esa persona va, trabaja y se va y se desconectó totalmente. O sea, o bueno, podríamos, asumiríamos que el trabajo quedó en el lugar físico. Lo que pasa a veces con tech es que uno, el trabajo no es físico, es netamente mental, o sea, tú estás pensando en cómo resolver problemas. Dos, algunos trabajos son flexibles, entonces, no sé, puedes estar trabajando a las 8 de la noche si quieres, es una elección a veces. Y tres, también tiene que ver con el tema de incluso cuando cierras el computador, no sales del trabajo porque el trabajo lo llevas aquí en la cabeza. Y es algo que definitivamente o sea, lo he hablado con muchos ingenieros y es como, oye, ¿y cómo hago para desconectarme del trabajo? Les encuentra la respuesta, me dice, porque yo también tengo ese mismo problema y hoy todavía lo tengo. O sea, realmente hoy tengo una conversación que me gusta mucho, un problema que me gusta mucho y me voy hasta la noche y a veces, no más anoche, ayer tuve una conversación con Hugo súper genial de un proyecto en el que estamos trabajando y me desperté a las 2 3 de la mañana hablando con Hugo en los sueños. Y me eso, pasó lo mismo, de hecho. y eso pasa muy a menudo, o sea, el trabajo se va en la cabeza y permea los sueños y uno no se desconecta nunca. Eh, y eso es demasiado humano, ¿no? Sí, sí, o sea, para mí el darse cuenta que eso está pasando ya es mucho, o sea, porque es darse cuenta de una realidad que guía toda nuestra vida. Tal cual. Sí, yo creo que he aprendido también a tratar de no luchar con eso, porque cuando uno lucha, vuelve a lo que estamos mencionando hace un rato y era el tema de comienza a construir historias sobre historias, que hace más difícil. Lo que estás haciendo es generar más pensamiento, ¿no? Mm. Sí, definitivamente escucharse y reconocer es un paso grande. ¿Qué otras dos cosas aprendiste en ese retiro que hayan quedado hoy? Bueno, cuando hablamos de aprender, me gusta hablar de cosas que ya he integrado. em, y esa no siento que la he integrado todavía, pero la voy a nombrar de todos modos. Como que me ayudó a ver que no hay afán. Mm, Era como, yo entré en ese lugar y entregué mi celular. Y, o sea, no había nada que podía hacer. Estaba en, en el medio de la nada, sin celular, sin donde escribir, sin nada. Y,
y llegaban esos pensamientos de, uy, se me olvidó hacer eso o tal cosa, y como que eso sí poco a poco se fueron mermando, porque era como, o sea, obsérvate, mira dónde estás, o sea, no hay ninguna acción requerida de tu parte, pronto ir Ujú. al baño de vez en cuando y comer la comida cuando te la sirvan, ya. Eh, y recuerdo que regresé a la ciudad después de eso y como que estaba como, "Mm, la gente está viviendo a un nivel de velocidad que no es necesario. Realmente no es que todos tengamos que estar sentados en un cojín de meditación todos los días, o sea, pero hay un intermedio y el contraste es el que me permitió ver, uy, hay un punto intermedio y no estoy ahí. Hoy todavía no considero que esté ahí ni cerca, pero, pero sigue siendo un insight como algo que puede ver ahí y que eh, a veces me acuerdo de cultivar. Mm. Y ese es súper duro. Ese es súper duro porque creo que es fácil dejarse llevar también por la energía que está alrededor. Y si la otra gente, y creo que es muy común, sobre todo en ambientes de trabajo, que todo el mundo, todo sea urgente y esa energía te lleva fácilmente. O sea, si no sabes cómo volver al centro, terminas afanado también. Sí, nos sincronizamos. O Ujú. sea, si yo empiezo a hablar más rápido y te tiro ideas y tal, es como, ah, pues también vas a estar ahí, tal, mientras que nos tomamos un momento de silencio, como que de repente, ah, puedo respirar, puedo de pronto observar que hay un pensamiento mío que está ahí y que también está influenciando mi forma de ser en esta conversación. O sea, Ujú. es, sí, nos sincronizamos los unos con Epa. los otros. Sí, señor. Bueno, y la última cosa que esté relevante del retiro. Mm, uf, esa está, no sé si es fácil de entender, pero es que puedo amarme mejor. Mm, Eh, es, si volvemos a esos pensamientos, pues hay pensamientos random, pensamientos dirigidos hacia afuera, pero también hay pensamientos dirigidos hacia mí. Y, y esos pensamientos los noté duros, los noté como, uy, eso no sería lo que le diría a un amigo. O sea, yo no sería tan duro con un amigo, pero estoy siendo duro conmigo. Em, y poder darme cuenta de eso fue como, ok, listo, quiero transformar esta relación. O sea, quiero realmente sentirme plenamente apoyado por mí mismo. Y para eso va a requerir aprender a amarme, va a requerir recibir esas frases y también cuestionarme como, ¿será que me puedo decir eso de otra forma? ¿Cuál es la necesidad que hay detrás? La necesidad de ser productivo, pero me tengo que empujar, me tengo que presionar para llegar a eso. O, eh, o puedo tener pensamientos un poco más compasivos que me permitan como tener en cuenta que en este momento estoy cansado y mm. que esas dos cosas puedan convivir. Tratarse suavemente. Tratarse suavemente, creo que sí, es una buena forma de ponerlo, sí. O sea, pensé inmediatamente escuchándote, bueno, no recuerdo la letra, pero sí el nombre de la canción y es Trátame Suavemente, que es de Cerati, es de Soda Stereo. Pero sí, realmente creo que somos más duros con nosotros que lo que seríamos con otra gente. Sí, o sea, de hecho, hablando con amigos, yo hay cosas que nunca diría porque Mm. uno, no considero que estén bien y dos, no creo que sean la verdad, pero para mis adentros sí lo digo. Y es como, yo sí soy esto, yo soy esto, y es como dándome látigos ahí. No sé de dónde venga eso, pues, pero sí esa exigencia que uno tiene con uno mismo a veces hace que todo sea más difícil también. Sí, creo que falta el feedback. O
sea, si Mm, tú le dices algo feo a un amigo, puede que te lo reciba una o dos veces y luego te dices como, hey, parce, o sea, ya. Mientras que internamente muchas veces no está este feedback. Entonces, mm, creo que a mí lo que me ayudó en ese retiro fue como empezar a tener el feedback. Como, hey, mm, mira, prefiero que el trato sea más amable. Eh, mm. ¿Sabes? Como conversando contigo mismo. Ah, eso. Sí, Súper. sí. Sí, es como, eso es lo que me gustaría. O sea, creo que está esa posibilidad, ¿no? O sea, y no, Mm. sí, sí, definitivamente. O sea, podemos adecuar el lenguaje para que los mensajes lleguen de forma un poco más amable. Tal cual, sí. Es un buen tip. Oye, estamos llegando al final. Y en este final creo que hay dos preguntas que quiero que nos hagamos. La primera es, empezando por nosotros, ¿qué te llevas de este episodio o qué te llevas de esta charla? Algo que te lleves. Mm. Eh, o sea, me llevó una sensación eh, interesante porque creo que empezamos hablando de temas muy externos y habituales de trabajo y entramos como bastante adentro en el final del episodio. Eh, y no pensaba llegar ahí porque creo que a veces estos temas como que pueden ser raros para algunas personas o es como de qué están hablando, pero los siento tan centrales porque ese estado de bienestar que viene con cultivarse a uno mismo, para mí es también lo que termina brindando satisfacción en el trabajo y en todo el resto de la vida. Entonces, creo que es más como una sensación de, no sabía que íbamos a recorrer este camino hoy en esa conversación, pero tengo la sensación de que estuvo perfecto como estuvo. O sea, es muy loco, pero yo también tuve como los mismos pensamientos en algún punto de la llamada y fue, qué bonito poder estar hablando de estos temas, porque a final de cuentas arrancamos de un problema que es muy común y es el, ve, no estoy disfrutando mi trabajo, este 9 a 5 no está funcionando para mí y no sé qué hacer. Y que terminemos hablando, por ejemplo, de amor propio, de escucharse a uno mismo. Creo que me encanta porque eso es parte de lo que yo estoy intentando hacer con todo lo que estoy haciendo. Es como traer una nueva perspectiva a este tipo de retos, porque a final de cuentas el trabajo y la vida no están muy separados, son muy unidos. A final de cuentas somos seres humanos. Es como vos sos ser humano aquí y en la oficina. O sea, vas a tener emociones aquí y allá, vas a estar acelerado aquí y allá. Entonces yo creo que eso es lo que me llevo hoy también. Es el darnos cuenta que somos humanos y la humanidad permea donde sea que estemos. Ok, y la otra pregunta es, bueno, arrancamos hablando de trabajo, arrancamos hablando de gente que no estaba conforme con su trabajo. ¿Qué le dirías hoy a alguien que está ahí en ese trabajo de 9 a 5 que no siente que está disfrutando su trabajo, no está conforme, en fin, todo lo que ya hablamos? ¿Qué le dirías? Le haría la invitación a ver qué puede resaltar de este trabajo actual que a largo plazo estará agradeciendo. Eh, Puede que haya mucha insatisfacción y que este lugar de trabajo no sea el adecuado y que la transición llegará cuando tenga que llegar. Y aún así, eh, este trabajo te está aportando ya sea por contraste, porque no te está gustando las relaciones que estás teniendo laboralmente y entonces por contraste ya empiezas a entender qué es lo que tú valoras en esas relaciones. Estás haciendo tareas que no te gustan y por eso puedes también conectar con lo que sí te gusta. O hay algunas tareas que sí te gustan o algo del impacto que sí te está haciendo. Entonces llamaría como a esta persona a poder resaltar un aspecto. Es como, uy,
en este momento hay algo de disfrute en eso o algo estoy cultivando, o sin nada de eso, ¿qué es lo que en 5 años estaré agradecido de haber vivido en esa experiencia? Wow, tremendo. Está genial, porque creo que invita a la persona a ganar perspectiva, como de, quizá no es lo que quieres, pero aún así estás recibiendo algo. ¿Qué es lo que Mm, estás recibiendo? siempre estás recibiendo algo. Siempre estamos recibiendo algo. Quizá no lo vemos, pues siempre estamos recibiendo algo. Definitivamente. Está muy bueno. Yo creo que rescato de ahí, y eso creo que lo que le diría a la gente es la paciencia. Sí, yo creo Mm, que las situaciones incómodas son incómodas por definición. Y creo que lo mejor que uno puede encontrar es aprender a ser paciente y saber que la transición va a llegar cuando tenga que llegar, como dijiste, y que toma tiempo, ¿no? Que es un proceso, que realmente hay cosas que no se pueden acelerar. Yo creo que yo personalmente he sido víctima en el pasado de querer acelerar cosas. Y creo que este año he aprendido a que hay cosas que toman tiempo y que hay que ir con calma. Sí. Y hay que hacer lo que sea que uno tenga que hacer para encontrar esa calma. Y si eso significa alquilar una bicicleta, vaya, alquile esa bicicleta. Eso básicamente es, pero bueno, Hugo, hermano, disfruté mucho esta conversación. No sé si hay palabras finales que tengas. no, yo también disfruté un montón de esa conversación. Espero que haya mucho más de esas. Y no, fue un placer. Seguro que sí, hermano. Bueno, con esto finalizamos y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.